Que la gracia y paz de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo more en cada uno de vuestros corazones. Nuevamente estamos en este lugar, conectados a este aparato para llevar esta voz apostólica del Salvador. Venimos a continuar hablando de un tema pero muy especial, esperando en el Señor que cada uno de nosotros tengamos abierta nuestra mente y le pidamos al Señor que nos hable a través de su palabra. Le doy gracias al Señor por este privilegio que nos da, por la vida que nos concede y por la bendición que a cada uno nos ha dado hasta este momento. Vamos a continuar hablando de la lengua. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que bendiga al Señor a mis hermanos que se están conectando y a mis hermanos que lunes, miércoles y viernes siempre nos esperan a esta hora, a las 5:30. Estábamos pensando que íbamos a tener problemas técnicos, pues está cayendo una gran bendición de lluvia sobre nuestra ciudad de Apopa. Desde Apopa para todo el mundo traemos la palabra que da vida. Así que mis hermanos y amigos, vamos a continuar ese estudio en la parte 3, ¿verdad? La semana pasada, ¿verdad? Hablábamos allá en Proverbios 18:21, en lo que es la parte 1 de la lengua. En la lengua, ¿verdad? Tratábamos que hay poder de vida y de muerte. Esa era la parte 1. La parte 2, ¿verdad? Siempre de la lengua, dice el hermano Santiago que de una misma lengua sale bendición y bendición. Esto no puede ser así, ¿verdad? Y en la parte 3, ¿verdad? Vamos a continuar, hermano, ¿verdad? En el mismo libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 9, en el nombre de Jesús, a donde dice la palabra: a justicia y defiende a los necesitados. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que levántese y haga justicia. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a darle lectura para la gloria del Señor, como dice la palabra. En el nombre de Jesús, capítulo 31, versículo 9. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Bendito sea el nombre de Jesús. En esta hora continuamos hablando, ¿verdad?, de un tema muy importante. La madre de este rey Lemuel, en que algunos, ¿verdad?, dicen que Lemuel, ¿verdad?, fue Salomón, otros que fue Sejías. Algunos de los críticos, ¿verdad?, dicen que Lemuel fue un rey, de los cuales fue muy poco mencionado en la palabra del Señor. Pero déjeme decirle que, aunque no fue muy mencionado, Lemuel fue descendiente de Abraham, ¿verdad? Fue pariente de Abraham, ¿verdad? Descendiente de Ismael. Por lo tanto, mis hermanos, ¿verdad? El origen no mucho, ¿verdad? Nos vamos a detener por allí. Pero el nombre Lemuel significa dedicado a Dios. Lemuel fue un rey en el cual Dios, ¿verdad?, utilizando a su madre, dice la palabra del Señor, que le aconsejaba. Y le aconsejaba de esta manera: cuando en nuestra región, cuando en nuestro país haya un rey con temor a Dios, todo va a ser diferente. Dice la palabra del Señor que Lemuel tenía, mis hermanos, ¿verdad?, una madre que lo apreciaba mucho. Dice que, hermano, ¿verdad?, en el versículo 2 le dice: ¿qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? O sea, esta mujer, hermano, ¿verdad?, amaba a su hijo, como todos nosotros amamos a nuestro hijo y como todos sabemos que nuestro Dios nos ama a nosotros. Dice la palabra del Señor, hermanos, que lo comienza a aconsejar y le dice, ¿verdad?, que no dé su fuerza a las mujeres ni sus caminos, ¿verdad?, porque los caminos, ¿verdad?, de los reyes que se pervertían con mujeres se perturbaban.
Dice hermano, ¿verdad? Le aconseja que no beba, ¿verdad? Porque bebiendo los reyes se olvidan de la ley. Así hoy en día, mis hermanos, ¿verdad? Como en todo lugar, ¿verdad? Vivimos en regiones democráticas. Vemos, mis hermanos, en el Señor, ¿verdad? Cómo hay cambios, ¿verdad? A veces de 90 grados radicales, ¿verdad? De izquierda a derecha o de derecha a izquierda, en los cuales, mis hermanos, ¿verdad? Por falta de conocimiento o por falta de sabiduría de Dios, ¿verdad? Aún teniendo sus consejeros, ¿verdad? Estos solamente aplican la ley al más débil. Nosotros, hermanos, hemos contemplado a través de la palabra que vienen tiempos en los cuales, ¿verdad? Fuerzas oscuras, ¿verdad? Están, hermanos, por querer someter al pueblo de Dios, están por querer someter, ¿verdad?, al pueblo del Señor. Y hemos contemplado consejos a través de la palabra, en los cuales, mis hermanos, en el Señor, nos dice en el libro de Marcos, capítulo 13 y versículo 11, y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Quiero decirles, hermanos, en esta hora es necesario que cada uno de nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, ninguna contaminación va a entrar a nosotros. Es probable, mis hermanos, ¿verdad?, que estas pandemias estén fraguadas para someter al pueblo de Dios. Es probable, ¿verdad?, que estas pandemias, ¿verdad?, sean experimentos para que usted y yo, vean, nos sometamos. Pero de la misma manera, hermanos, que el Señor ayudó en el tiempo antiguo, que Dios peleó por cada uno de nosotros, de esa misma manera el Señor continuará peleando por nosotros. El Salmo 34:7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es importante que usted y yo, ¿verdad?, no solamente seamos evangélicos apostólicos, sino que seamos cristianos temerosos del Señor. Porque de la misma manera que el Dios de los cielos, como dice Éxodo 14:14, peleó la batalla por nosotros, Él mismo nos apercibe que el diablo, dice San Juan 10:10, ha venido para hurtar, matar y destruir. Quizás es probable que a usted no le guste, ¿verdad?, de la manera, ¿verdad?, como en nuestra región, en nuestro país, se nos esté sometiendo por ley, ¿verdad?, a cerrar las casas de oración. Pero si usted no lo sabe, se lo voy a decir en esta hora. Las casas de oración solamente son unas edificaciones a donde usted y yo vamos a adorar a Dios. Pero es necesario que usted, su comunicación con Dios sea continua. Que desde el día que, hermanos, sus pastores, por beneficio a su cuerpo, ¿verdad?, que no se contaminara de alguna enfermedad, y por, hermanos, estar sujetos a la ley, cerraron, ¿verdad?, usted tenía que ponerse continuamente en oración y búsqueda hacia Dios. Quiero decirle que en el antiguo tiempo, dice la palabra del Señor, que Elías dice que él, ¿verdad?, se iba allá, hermanos, ¿verdad?, a los lugares solitarios, ¿verdad?, y buscaba de Dios allá. Allá platicaba con su Dios. De esa misma manera debemos de hacer nosotros. Dice que cuando nos arresten y nos sometan a juicio, ¿verdad?, no nos preocupemos por lo que vamos a decir, sino que dice la palabra del Señor que nosotros, hermanos, vamos a decir lo que el Espíritu Santo nos dé que decir. Es probable que usted en la carne, ¿verdad?, cuando usted, hermano, ¿verdad?, quiera ser sometido, ¿verdad?, a ese sello, ¿verdad?, del cual la iglesia del Señor está esperando, el cual va a ser quizás el examen final, usted, hermano, ¿verdad?, en su carne pueda decir, yo no voy a aguantar eso, ¿verdad? Porque ¿cómo va a ser, verdad? ¿Cómo voy a comprar yo para darle de comer a mis hijos? Pero déjeme decirle, mi hermano, en esta hora, que solamente Dios conoce. Muchos de los que quizás aún están oyendo este mensaje se van a adelantar.
Hay personas, hermano, ¿verdad?, que se sienten, hermano, ¿verdad?, estorbados, se sienten mal porque uno de sus familiares se muere. Hermano, es natural, ¿verdad? Pero no debemos de guardar resentimientos o debemos de, hermano, blasfemar contra Dios. Porque cada uno de nosotros, déjeme decirle, que tiene estipulado el día. Hay quien dice que si no hubiera salido mi hijo, mire, Marta pensaba de la misma manera cuando Lázaro murió, porque al maestro lo mandaron a llamar y dice que el maestro se tardó. ¿Y cuántos días tenía Lázaro ya de muerto? La palabra del Señor dice que ya es día. Ya tenía más de 72 horas, ¿verdad? Mire, la palabra de Dios dice que Marta estaba por ahí resentida y le dijo: Señor, si tú hubieras venido, mi hermano no hubiera muerto. Marta, Marta, le dijo, no te he dicho que si creyere verás la gloria de Dios. Hermano, el apóstol Pablo decía, hermano, ¿verdad?, que él no sabía qué escoger, si la vida o la muerte, porque decía: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Pero ¿sabe cuál es el problema de nosotros hoy en estos tiempos? Que desde que, hermanos, esta pandemia se originó, muchos cristianos han dejado de orar. Hay personas que creen que el cristiano frío, el cristiano tibio, es aquel que no aplaude o aquel que no canta. Mire, yo le puedo decir que hay hermanos que no cantan, pero son buenos para orar. El cristiano tibio es aquel que ya no ora, es aquel que ya no lee la Biblia, es aquel que ya no quiere, ¿verdad?, hacer ayunos ni vigilia. A nosotros se nos ha prohibido cerrar las casas de oración, pero no se nos ha prohibido vigilar ni ayunar. Claro, usted tiene que ser prudente, usted no va a poner, ¿verdad?, como hoy en día algunos provocan a las autoridades poniendo grandes altoparlantes y desvelando a todo el vecindario. No, la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que ser sabios y entendidos. Usted puede hacer vigilias de oración, usted puede hacer vigilias orando, usted puede hacer vigilias leyendo la palabra del Señor justamente con su familia. Porque déjeme decirle que muchos hacen vigilia, ¿verdad?, en las redes sociales y no le sirven al Señor. Queriendo conocer el estado de otra persona o viendo noticias de los cuales muchas veces más pánico le mete, hermano, ¿verdad?, a su carne. Mas sin embargo, cuando usted está cerca, ¿verdad?, en oración, en constante búsqueda, yo le digo que usted está resignado, que si se muere, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que muramos o sea que vivamos, del Señor somos. Probablemente, ¿verdad?, los que hemos pasado, ¿verdad?, o los que hemos estado cerca de la muerte en esta temporada, podemos decir que nadie se quiere morir ya a la hora llegada. Nadie. Porque si nos quisiéramos morir no bebiéramos medicina. Pero déjeme decirle, hermano y amigo, que la voluntad de Dios nosotros no la podemos torcer. Muchos de nosotros, mis hermanos en el Señor, ¿verdad?, cuando, hermanos, la autoridad, hermanos, quizás nos para, nosotros quizás a veces contestamos hasta mal. Pero déjeme decirle algo. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros seamos perseguidos y que seamos, hermanos, sometidos, ¿verdad?, para ponerlos, hermanos, el sello, ¿verdad?, la marca, algunos dicen que, ¿verdad?, es probable la fe, ¿verdad? Por lo tanto, mis hermanos, déjenme decirle en el Señor que cada uno de nosotros, mis hermanos, debemos de contemplar lo que dice Marcos 13:11. Hermano, dice: levanta tu voz y hazle justicia, defiende a los pobres y necesitados. 31:9 del libro de Proverbios. Plata refinada es la lengua del justo. El corazón del malvado no vale nada, dice el Proverbio 10:20. Mire qué bendición. Hermanos amados en el Señor, cada uno de nosotros, mis hermanos, estamos, hermanos, contemplando lo que la palabra del Señor dice. Y esto, hermano, ¿verdad?, es lo que nosotros estamos diciendo. La palabra del Señor dice que cada uno de nosotros debemos de decir y debemos de hablar las palabras que nosotros hemos oído. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Salmo 33:6. Mire,
La voz de Dios, hermanos, es tan, hermanos, pero es tan fuerte y es tan poderosa que con la voz de Dios, dice la palabra del Señor, muchas cosas se hacen, ¿verdad? El cielo y la tierra se ha hecho con la voz de Dios. Dios, hermanos, Dios, amados hermanos, déjeme decirle que Dios está, hermanos, a cada uno de nosotros dándolo esta voz de alerta para que nosotros nos apercibamos. Hermanos, el Salmos 34:1 decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Pero cuando la prueba nos llega, muchas veces nosotros blasfemamos. Señor, yo ya no tengo nada en la nevera, nada en la refrigeradora. Yo ya no tengo nada en la cuenta bancaria. Mis bolsillos están vacíos, Señor, ¿qué voy a comer? Pero déjeme decirle algo. Que cuando nosotros, mis hermanos, nos sometemos a la voluntad de Dios, Él es el que hace la obra. Hermano, la palabra del Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todas las cosas vendrán por añadidura. Mateo 6:33. Hermanos en el Señor, así como Elías, hermanos, Dios preparó esos cuervos, Dios va a preparar personas que le puedan llevar su sustento. Bendiga el Señor, ¿verdad? Los que se están conectando. Mientras guarde silencio, mis huesos se fueron consumiendo por gemir de todo el día. Mire, el salmista esas palabras les decía desde muy adentro. Mientras guarde silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. A veces nosotros, cuando miramos injusticia, cuando nosotros vemos, hermanos, gobiernos opresores, cuando nosotros vemos, hermanos, pastores, ¿verdad? O ministros opresores, ¿verdad? Nosotros a veces nos quedamos callados. Hay dichos de los abuelitos que dicen que el que calla otorga. Muchas veces nosotros nos quedamos callados porque en nuestro adentro queremos que mañana, ¿verdad?, se nos recompense con ese silencio que hemos guardado. Y quiero decirle que los hermanos que estamos llenos del Espíritu Santo no podemos callar. Porque aún, hermanos, cuando Esteban, hermano, lleno del Espíritu Santo, dice que lo apedreaban, hermano, ¿verdad?, por no negar el nombre del Señor Jesús, dice que él no abrió su boca. Es un ejemplo de lo que él, hermano, ¿verdad?, nos da, hermanos, a comprender. Mire, no abrió su boca, mire. Jesús, hermano, por defender, hermanos, a cada uno de nosotros, tan grande fue su amor, que dice la palabra del Señor, que no abrió su boca, dice. Mire lo que dice allá en el libro de Isaías, la profecía de Isaías se cumplió. Como cordero mudo, dice, fue llevado al matadero y no abrió su boca, dice, mire. Pero ¿qué tal si a usted le hubiera pasado lo que a Jesús le pasó? Usted hubiera ido murmurando por todo el camino. Pero a veces nosotros no contemplamos los planes del Señor. A veces nosotros no contemplamos, ¿verdad?, el propósito de Dios. Cada una de las pruebas que nosotros pasamos es con un propósito. Quiero decirle que usted y yo somos como oro fino. Y cada vez que, hermanos, somos probados por fuego, estamos siendo refinados y pasando a un quilataje mejor. Gloria sea el nombre de Jesús. En Hechos 22:7 dice, hermano, ¿verdad?, cuando Pablo relata su conversión, dice, caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mire, es que el Señor, hermanos, defiende a los suyos. Hermanos, el Señor, hermanos, sabía que Saulo, hermanos, por ese celo que tenía, él, hermanos, pedía cartas a los gobernantes y arrastraba, hermanos, a aquellos, hermanos, del nombre, ¿verdad? Mire, Pablo no arrastraba a los fariseos ni a los saduceos. Pablo no arrastraba, hermanos, religiones. Pablo arrastraba a los hijos de Dios, a los apóstoles del Señor, a los seguidores de Jesús. Mire, por eso yo no comprendo que hay personas que, hermanos, ¿verdad?, aceptan a Jesús, ¿verdad?, predican a Jesús, ¿verdad?, y son enemigos de Jesús. Porque dicen, ¿verdad?, y estos que solo hablan del nombre de Jesús, dicen, mire, y se olvidan del Padre. Pues es que el Padre es Jesús, el Hijo es Jesús y el Espíritu Santo es Jesús. Porque Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad.
Dios fue manifestado en carne. Mire, y si no le queda claro, escudriñe San Juan 14. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Le dijo, si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Por eso es que nosotros, hermanos, creímos en Jesús. Mire, oímos la palabra del Señor Jesús, aceptamos a Jesús y perseveramos en su doctrina. Porque nosotros no podemos seguir una religión. Porque la religión reforma, pero Cristo transforma. Mis hermanos, dice la palabra del Señor, que a veces nosotros ni hemos, hermanos, ¿verdad?, confesado las palabras. Salmo 139:4 dice, no me llega aún la palabra a la lengua, cuando tú, Señor, decía el salmista, ya la sabes toda. A veces nosotros, hermanos, ¿verdad?, ni hemos confesado la necesidad que tenemos. Cuando el Señor, hermanos, mire, cuando el Señor manda la bendición. Muchas veces nos prueba porque somos materiales y por el lado material nos manda esa bendición. Quiero decirle que yo hace unos días, ¿verdad?, yo tenía una necesidad, ¿verdad?, de un dinero. Para ponerle un ejemplo, yo tenía necesidad de $100. Y yo en mi oración le decía, Señor, yo no sé cómo voy a hacer, pero yo necesito $100, Señor. Mire, de repente me cae un mensaje de una persona que yo no conozco. Y me dice, hermano, yo ya hace años quería mandarle una ofrenda. Mire, eso lo hace el Señor. Porque esta pandemia está a nivel mundial, ¿verdad? Esto no solamente está aquí. Hermano, por lo tanto, déjeme decirle que Dios contesta las peticiones. En lo espiritual, hermano, yo clamaba al Señor, ¿verdad? Como muchos saben, yo estuve, hermano, ¿verdad?, enfermo hace algunos días. Un aguijón, hermanos, en mi carne me tenía doblegado. Y yo le decía al Señor en mi intimidad de la oración, yo le decía, Señor, yo quiero que tú me respondas, Señor. Señor, si no me vas a levantar de esta cama, mejor llévame. Porque esto es terrible estar acá. Y quiero decirle que lo decía con mucho sentimiento y con mucho dolor. Porque tengo 4 hijos y dos nietos. Mire, tengo mis nueras y mi yerno. Y yo le digo, yo decía, yo quiero que mis hijos, ¿verdad?, mis yernos, mis nietos, ¿verdad?, sigan este camino. Pero fíjese que al mismo tiempo aquel aguijón que me había caído en la carne me tenía agobiado. Mire, de repente el Señor mandó, hermano, ¿verdad? Mire, el Señor mandó, ¿verdad?, un grupo de hermanos a orar por mí y me dijo, mira que hoy te voy a sanar, pero mira que tu recuperación va a ser, ¿verdad?, lenta. Y así ha sido. Porque el hermano, las profecías de Dios se cumplen. Así ha sido. Ya llevo casi un mes de estar en mi casa. Pero Dios, hermanos, es fiel. Un tiempo de comida no lo ha faltado en mi mesa. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor que ni ha salido, ¿verdad?, de nuestra boca la palabra y Él ya la sabe. Job 23:12 dice, no me he apartado de los mandamientos de sus labios, en lo más profundo de mi ser, he atesorado las palabras de su boca. Esto es lo que el Hijo de Dios necesita hacer. Job, a pesar, hermanos, que estaba pasando una prueba difícil, de la cual usted y yo quizás no aguantáramos, mire, pierde sus hijos, pierde sus bienes, y si fuera poco le llega, hermanos, una sarna maligna. Mire, hasta sus amigos lo abandonaron. Dice por ahí, hermanos, ¿verdad?, que cuando la prueba es de uno, hasta la sombra lo abandona. Dice, mire, yo no sé qué tan cierto es eso. Pero déjenme decirles, mis hermanos en el Señor. Segunda Pedro 1:21 dice, porque la profecía no ha venido su origen de voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo es el que se quedó cuando, hermanos, el velo ascendió. Y ese Espíritu Santo, hermanos, ¿verdad?, es el que hace hablar a cada uno de nosotros. Nosotros, hermanos, déjenme decirle que cuando Moisés, hermanos, fue, hermanos, allá, hermanos, escogido, hermanos, Moisés le dijo al Señor, Señor, yo soy tartamudo, le dijo, ¿verdad? Manda mejor a mi hermano Aarón.
Mire, pero déjeme decirle que Moisés, hermano, ¿verdad? Él cuando vio que aquel hermano, ¿verdad? Hombre egipcio estaba golpeando, ¿verdad? Sin hermano, ¿verdad? Injustamente aquel, ¿verdad? Hebreo, hermano, dice que aquel hermano Moisés no resistió. Hermano, es que Dios conoce el corazón, pero nosotros muchas veces decimos, yo soy cristiano, evangélico y de lo bueno, dije, mire, y estamos viendo nosotros al hermano tener necesidad y cerramos nuestro corazón, aunque tengamos oportunidad de ayudar, mire. No es así, mis hermanos. Mire, Moisés dice que se metió en un problema grande. Mató a aquel egipcio y lo enterró. Y posteriormente, hermano, fue descubierto, ¿verdad? Posteriormente, dice la palabra del Señor que aquel hombre le señaló y le dijo, así como mataste a aquel, me piensas matar a mí. Mire, muchas veces, hermano, cuando nosotros defendemos la justicia, mire, cuando nosotros defendemos la justicia, hermanos, de algunos, ¿verdad? Personajes que creen, hermanos, ¿verdad? Que tienen el poder en sus manos. Quiero decirle, hermanos, que nos volvemos enemigos de ellos. Pero yo le digo que no interesa, mis hermanos, ¿verdad? Caer bien con esas personas. Dice la palabra del Señor, me he hecho enemigo por decir la verdad, decía el apóstol Pablo. Mire. ¿Es, hermano, acaso, verdad, nosotros que vamos a estar, hermano, verdad, subyugados, hermano, por el hombre? No. Nosotros, hermanos, tenemos que estar, verdad, cada uno sometido los unos a los otros, ¿verdad? No es, hermano, ¿verdad? Que yo voy a estar sometido, ¿verdad? Los unos que yo voy a estar sometido con otro y otro no va a estar querer sometido a mí. No, es que la palabra del Señor dice que todos somos un cuerpo en Cristo y todos somos servidores del Señor. Por lo tanto, mis hermanos, quiero decirles que el Espíritu Santo, hermano, ¿verdad? Él dio palabras a los profetas, ¿verdad? Para que nosotros, hermanos, ¿verdad? Buscásemos justicia. Y que hiciésemos justicia. Hermanos, aquel consejo al rey Lemuel era para que, hermano, él no se apartara, ¿verdad? Hermano, quizás usted, hermano, ¿verdad? No sea rey, pero es un padre de familia o es un ministro. Tal vez usted, hermano, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que nosotros, hermanos, no nos consideremos, ¿verdad? No tengamos tan alto concepto del que tenemos que tener. A veces nosotros, porque somos pastores, queremos someter a los diáconos, ¿verdad? Y que tiene que hacer lo que no, hermanos. En la obra del Señor no hay generales, no hay capitanes, ¿verdad? No hay coroneles. En la obra del Señor habemos siervos y siervas de Dios, ministros del Señor, colaboradores de Dios. Aquí, hermanos, ¿verdad? Aquí, hermanos, el rango, ¿verdad? Aquí, hermanos, quiero decirle que en la vida militar dice que, hermanos, ¿verdad? El grado es una jerarquía que nunca, ¿verdad?, se termina. Pero, hermanos, en la obra del Señor, hermanos, nosotros somos soldados de Cristo y el general es Él. Nosotros estamos sometidos a Él. Y tenemos su palabra por ley, de la cual cada uno de nosotros, mis hermanos, tenemos que estar sometidos a Él. Llámese hermano, llámese anciano, obispo, llámese diácono o llámese miembro. Todos tenemos que estar sometidos a la palabra del Señor, porque cada uno de nosotros tenemos que escudriñar, como dice San Juan 5:39. Quiero decirles que el tiempo va pasando muy breve. Porque dice la palabra del Señor, en aquel día se dirá, alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus obras, proclamen su grandeza de su nombre. Isaías 12:4. Mis hermanos, dice la palabra del Señor, mire, que nosotros tenemos que proclamar el nombre del Señor. A veces nosotros no hablamos del nombre de Jesús porque tenemos miedo que, hermanos, el vecino, porque es de otra congregación, de otra creencia o es religioso, se va a ofender. Mire, a usted que no le interese eso ni que le quite el sueño. Mire, si ya no, hermano, si es su vecino, ¿verdad? Ya no, hermano, ¿verdad? Ya no le habla, ¿verdad? Porque usted predica a Jesús, bendito sea el nombre del Señor. Pero nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto, dijeron los apóstoles. Mire, y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Mire, pero muchas veces, hermanos, mire, hay oscuridad, hermanos, en esos, hermanos, ¿verdad? Hay oscuridad, ¿verdad? En esos gobernantes, ¿verdad? Detrás de ellos hay, hermanos, fuerzas oscuras, hermanos, que están, hermanos, por allí, hermanos, en esa, hermanos, ¿verdad? En esos líderes hay fuerzas oscuras, ¿verdad? Intereses, hermanos, ¿verdad? Mezquinos que hacen, hermanos, actuar al hombre de una manera fuera de la palabra de Dios. Hermanos amados en el Señor, Génesis 1:3 dice, y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Que se haga la luz, dijo, mire.
Hermanos, que Dios, hermanos, la palabra de Dios es fiel y verdadera. Ustedes ya están limpios por la palabra, les dijo, que les he comunicado, dice San Juan 15:3. Amados hermanos, usted y yo es necesario estar listos, limpios, porque cuando Cristo venga, debemos de estar limpios. Dice la palabra del Señor, que siempre estén blancos tus vestidos y que no falte el ungüento sobre tu cabeza. No es que le va a echar aceite de oliva. El ungüento, el aceite es el Espíritu Santo, es Dios, que tiene que estar en usted y en mí, hermano, lleno. Usted tiene que estar siempre regocijado. Hermano, que usted tiene que estar siempre gozoso. Aunque esté enfermo, usted tiene que estar alegre. Después de haber orado, dice, tembló el lugar en que estaban y fueron todos llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Mire, Hechos 4:31, mire. Pero muchas veces nosotros, hermanos, no queremos predicar la palabra del Señor. Es que me van a poner disciplina, dice, mire, hermano, importa que nos pongan disciplina, pero Dios, hermano, nos ha mandado a predicar la palabra del Señor Jesús. Aquí nosotros no venimos a hablar de política, no venimos a hablar, hermano, de presidentes, no venimos a hablar de reyes. Hermanos, tocamos el rey Lemuel porque fueron los consejos que, hermanos, la madre le dio a aquel rey poco conocido. Pero, hermano, para nosotros es una gran enseñanza. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, esta enseñanza es para que nosotros podemos decir, pero yo no soy borracho. No es preciso que usted, mi hermano, mi hermana, tome, hermano, cerveza o tome aguardiente. Muchas veces nosotros, hermanos, nos emborrachamos espiritualmente. Mire, nos embriagamos de ira. Y hay veces, no, es que yo no estoy enojado, decimos, mire, y por dentro estamos llenos de Satanás, llenos del diablo. Mire, nosotros es necesario que en nosotros haya paz. Porque Hebreos 12:14 dice que sin paz y santidad nadie verá al Señor. Mire, Proverbios 12:22 dice que el Señor aborrece a los labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Mire, la palabra del Señor dice, levanta la voz y haz justicia, defiende a los pobres y necesitados. Usted, hermano, sabe que el Señor ha venido a los pobres. No solamente materiales, sino de espíritu. Hay hermanos que el hermano se está mofando de él, se está enseñoreando de él y usted se queda callado y se queda, hermano, viendo que, hermano, ¿verdad? Están enseñoreando de él y usted no dice nada. Hermano, la palabra del Señor dice, hermano, que nosotros tenemos, hermano, la obligación, la necesidad de defender al pobre y al menesteroso, al pobre de espíritu. Porque muchos de nosotros, hermanos, nos volvemos hermanos generales aún dentro de las iglesias. Es necesario, mi hermano, mi hermana, que, hermanos, gobernemos para el Señor Jesús y no para intereses oscuros. Mis hermanos en el Señor, allá en el mundo los políticos, hermanos, porque son hombres, hermanos, sin temor de Dios, mienten, hacen y deshacen. Pero un día Dios les va a juzgar. Ahorita pueden, hermanos, ellos, ¿verdad?, sentirse libres de cualquier justicia, porque la justicia, hermanos, del hombre solamente es para los pies descalzos. Pero la justicia de Dios, esa no tiene pariente. Dios no hace excepción de personas. Dios, hermano, quiero decirle que Dios no hace excepción de personas. Si usted hace algo malo a un hijo de Dios, dice la palabra del Señor, ay de aquel que toque a uno de mis pequeñitos, dice, mire, mejor le fuera, dice, mire, amarrarse algo pesado, dice, ¿verdad?, una piedra de molino, dice la palabra, ¿verdad? Pero yo le estoy, hermano, ¿verdad?, compartiendo algo pesado y se lanza ya a lo profundo de la mar. Es mejor. ¿Por qué? Porque dice que le toquen a uno de sus pequeñitos es como que le toquen, ¿verdad?, los ojos, ¿verdad? Así que, mis hermanos, en el Señor no va bien con los necios el lenguaje refinado, ni con los gobernantes la mentira. Nosotros, hermanos, ¿verdad?, los cristianos, hijos de Dios, nuestro deber, yo siempre lo digo, ¿verdad? Yo no soy político, usted tiene derecho de ir a votar. Usted tiene ese deber cívico como hermano, ¿verdad?, como persona, ¿verdad? Usted tiene derecho de ir a elegir sus gobernantes, pero usted no tiene, hermano, por qué confiar, ¿verdad?, que un gobernante le va a cambiar la vida. Porque el único que cambia la vida es ese que vino, hermanos, a morir en la cruz del Calvario. Es ese que vino a hacer ese sacrificio, el que nos vino a defender, hermano, de la muerte, aquel que dijo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón?
Hoy, hermano, ¿verdad? Hemos comprendido. A través de la palabra nosotros vemos muchas personas, hermanos, que defendieron a los pobres. Hermanos amados, Proverbios 6:16 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 aborrece su alma. Hermanos, usted lea Proverbios 6:16. Proverbios 17:15 dice: abominación es el que condena al justo y justifica al impío. Esas cárceles están llenas de gente. Muchas veces no todos son delincuentes. Nosotros, hermanos, muchas veces sacamos conclusión a la rápida, ¿verdad? Conclusiones, hermanos, que a veces condenamos a aquel, hermano, ¿verdad? Que al final no era, ¿verdad? Culpable. Pero nosotros los hombres muchas veces somos, hermanos, ¿verdad? Prestos, hermanos, para juzgar. Por eso el Señor dice que nosotros seamos prestos para oír y tardos para hablar. Tardos para airarse. ¿Por qué razón? Porque como estamos hablando de la lengua, ¿verdad? En la tercera parte, la lengua, hermanos, nos mete en problemas. Si nosotros utilizamos la lengua para defender, hermanos, al pobre, al menesteroso, el Señor, hermano, nos va a bendecir. Pero si nosotros, hermanos, ¿verdad? Hacemos excepción de personas y ocupamos la lengua para mentir, ¿verdad? Para ser como aquella mujer, ¿verdad? Que aquella mujer de acá, ¿verdad? Que le dijo: no te sientas triste, esposo mío, ya vamos a conseguir esa viña, ¿verdad? Ya vamos a conseguir esa viña. Y puso testigos falsos. Mire, esa mujer terminó mal, ¿verdad? Y todos los que están, hermanos, ¿verdad? En contra, hermanos, de los hijos de Dios terminan mal. Así que, mis hermanos en el Señor, es necesario que cada uno comprenda que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es necesario que usted y yo, mis hermanos en el Señor, hermanos, veamos, hermanos, no busquemos, hermanos, la popularidad, no busquemos la publicidad, pues, ¿verdad? Sino que busquemos estar delante de la presencia del Señor. Si a usted le dice, que hermano, que usted va a predicar a las calles, ¿verdad? Que usted está predicando en las redes por popularidad, ¿verdad? Usted no oiga esas palabras, ¿verdad? Porque al final la palabra del Señor dice que nosotros, hermanos, tenemos que ser oídos sordos, ¿verdad? Tenemos, hermanos, que ser hombres y mujeres maduras para poder oír las críticas constructivas y aún hasta las críticas destructivas. Hermano, pero hay de aquel que, hermano, critique a un hijo de Dios, ¿verdad? Nosotros, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que cimentarlo, ¿verdad? Y tenemos que pensar que la lengua es un miembro muy peligroso. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? No todos, hermanos, hacemos la misma función. No todos hacemos la misma función. Pero déjenme decirles algo, hermano, ¿verdad? Si usted, hermano, ¿verdad?, está trabajando, está, hermanos, haciendo, ¿verdad?, la voluntad del Señor, confíe que cada uno de sus pasos no son en vano. Cada uno de sus pasos no son en vano. Hermano, nosotros no tenemos, hermano, que menospreciar, ¿verdad?, a nuestro hermano, sino que tenemos que amarle, ¿verdad? Porque el que no ama, dice la palabra, no es hijo de Dios, sino que es homicida. Y los homicidas no van a entrar al reino de los cielos. Y esa es la misión. Esa es la misión. Amados hermanos, ¿verdad? Yo, hermanos, quiero decirles que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que, hermanos, pensar en el mensaje de salvación, ¿verdad? Tenemos que pensar ser instrumentos de Dios, ser usados por el Señor y no dejarse usar por el diablo. Cuando nosotros estemos llenos, hermanos, hasta rebosando del Espíritu Santo, mire, aunque el hermano no llegue a hablar en mal del pastor, fíjese que este pastor ni visita, ¿verdad? Mire, este pastor ni tiene cuidado de lo suyo. Mire, usted no sabe si el pastor está enfermo, porque nosotros no somos máquinas, también nos enfermamos. Mire, a veces nosotros prestamos, ¿verdad?, nuestro miembro al pecado y comenzamos a criticar a los ministros, hermanos, cuando sabemos nosotros que también los ministros, hermanos, del Señor son humanos, ¿verdad? Por lo tanto, mejor nosotros, si al pastor no lo miramos, que llega, hermanos, ¿verdad?, a visitarlo, hermano, peguémosle una llamadita si tiene teléfono, mandémosles un mensajito, ¿verdad?, para ver cómo está, hermanos, porque del pastor muchas veces nadie se ocupa, ¿verdad? Solamente se ocupa en hablar de él. Así que, mis hermanos, ¿verdad?, es necesario que nosotros ocupemos este miembro, la lengua,
para bendición de Dios. Porque las palabras que habemos hablado, esas nos va a juzgar en el día postrero. A los amigos que no quieren recibir a Jesús, ¿verdad? Que dicen, es que todavía me falta, ¿verdad? Mira, hay amigo que no quiere recibir a Jesús porque todavía está pensando, ¿verdad? Que vienen estas fiestas, que vienen otras fiestas. En enero voy a reconciliar, dice, mire, y no sabe si en enero va a estar vivo. Es necesario que nosotros, hermanos, pongamos el oído atento y pensemos, hermanos, que Jesucristo viene pronto y Él viene a galardonar a cada uno según sea su obra. Así que usted no le trabaje al pastor, no le trabaje al hermano, ¿verdad? Al supervisor, no le trabaje, hermano, ¿verdad? Al que esté encargado de su célula, de su comunidad, sino que usted trabájele a Jesús de Nazaret. Si usted puede hacer algo bueno, hágalo, porque usted va a tener pago del Señor Jesús. Así que, mis hermanos, yo me siento agradecido, hermano, agradecido con el Señor por la bendición que Él nos da, ¿verdad? Por la vida que Él nos proporciona, ¿verdad? Es cierto, hermano, ¿verdad? Que han estado partiendo muchos hermanos, ¿verdad? De nuestra obra. Ya, hermanos, están adelante, ¿verdad? No nos sentimos alegres, nos sentimos tristes de ver, hermanos, ¿verdad? Que están quedando viudas, están quedando muchos, hermanos, están quedando muchos huérfanos. Pero déjeme decirle que el Señor no nos abandona. Aunque su pastor no lo visite, el Señor siempre está contigo a usted. Si usted no se aleja de Él, pero si usted se aleja de Él, ¿verdad? Es probable que por eso usted se sienta, ¿verdad? Solo y se sienta triste. Así que, mi hermano, no le dé, hermano, ¿verdad? Cavidad que el diablo entre usted, pues usted es templo y morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Deje esos orgullos, deje, hermano, ¿verdad? Esos caprichos, deje esos resentimientos, hermano, y mejor dele la honra y la gloria al Señor, ¿verdad? Si su ser querido ha partido, ¿verdad? Porque un lugar mejor ya tiene. Él o ella ya no tiene, hermanos, peligro. Usted y yo sí peligramos, porque todavía estamos vivos. Usted y yo todavía peligramos. Así que, mis hermanos en el Señor, es necesario que cada uno de nosotros, ¿verdad? Piense, ¿verdad? En que Dios tiene, hermanos, todo planificado. Así que, mis hermanos amados en el Señor, cuando usted, hermano, vea a aquel ciego, vea a aquella persona que puede ayudarle, ayúdele. Mire, se siente una gran satisfacción. Yo iba caminando, hermanos, en una de las calles más importantes de San Salvador, ¿verdad? En la Alameda Juan Pablo II, que es la 7ª calle Oriente y Poniente. Y iba caminando, hermanos, un día en mi motocicleta y de repente yo vi a un ciego caminando en dirección, hermanos, ¿verdad? A una tapadera a un hoyo sin tapadera. Y déjeme decirle, hermanos, en el Señor, que yo puse mi motocicleta, hermanos, mire, y salí corriendo, porque si yo no salía corriendo, hermanos, a pasarme 4 carriles, aquel ciego iba en dirección de aquel hoyo. Déjeme decirle que yo sentí una gran satisfacción. Sentí una gran satisfacción de ver, hermanos, que fui útil para la obra del Señor. Es probable que quizás nosotros no veamos visiones, no hablemos lengua, no hagamos la voz audible, no tengamos discernimiento de espíritu. Es probable que nosotros no tengamos algún don de eso. Pero déjeme decirle que todas las partes del cuerpo de Cristo son importantes. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Mire, esa parte de aquí, mire, esa parte de aquí usted sabe que no se mueve. Mire. La que se mueve es la de abajo. Pero esa parte es importante. Y si no, pregúntele a un hermano que ya no tiene las muelas de arriba y los dientes de arriba. Ya no puede comer igual. Así que, mis hermanos, usted es parte importante del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, déjese limpiar por la palabra del Señor y pidámosle al Señor hacer justicia y defender, hermanos, a los necesitados. Así que, hermanos, ¿verdad? Los amigos son necesitados. Hay que predicarles la palabra del Señor. Ya no ande hablando del COVID-19. Mire, ya no. Hermano, es necesario hablarle de Jesucristo. Porque la palabra del Señor dice, y aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Apocalipsis 3:20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él
cenaré con Él y Él conmigo. Así que mis hermanos en el Señor, que la paz del Señor Jesucristo more en cada uno de vuestros corazones. Y si así el Señor lo quiere, estamos nuevamente el viernes a las 5:30, hermanos, siempre transmitiendo la voz apostólica del Salvador.